Minutos completan las 11 de la noche en este gobierno de la noche de la Z101. El tiempo pasa rápido, avanza. 7 minutos completan las 11 de la noche. Así es. Ya la noche ya va rumbo, viernes por la noche. Rumbo a la media naranja. Los viernes pasan lento. Así es. Y es el momento de la compañera Adelaida Martínez. La dama de Puerto Plata. Buenas noches, Héctor Luzón, Gilbert, Guzmán. Thank you. ¿Cómo era que te decían en China? El magnate negro. Sí, el magnate negro. ¿Por qué le decían? Tenía 4 chinas oficiales mías ya. Mira, la esposa tuya, escúchate. Pero ella sabe. Ella sabe el personaje. Ella sabe, yo soy un tipo que gusto. Ajá. Ella sabe. Ay, Virgen del Carmen. Pero ella lo sabe. Pero esto es grave, que hay que aguantarte. Ella, Señores. claro, ella me compró contraindicaciones. Ajá. Buenas noches a Félix en los controles. Esto es grave, señora. Miren, Adelaida. hay muchas situaciones que se dan de violencia. A veces por la falta de eficiencia de las autoridades de actuar cuando tienen que actuar, pero sobre todo de prevenir situaciones que no lleven dentro de la misma convivencia de comunitarios, de su vecino, de su vecina, de personas cercanas a usted, hasta de otra calle que esté cerquita, que usted puede escuchar un ruido demasiado alto, que le moleste. Eso es una violencia social que se da muy repetida a veces, sobre todo en un país donde no hay controles y donde las autoridades no actúan cuando se debe y cómo se debe. Yo desde hace mucho tocaba el tema del ruido ambiental y me transportaba al sector de allá de Puerto Plata, donde nací, porque definitivamente que en mi querido sector, y si me están escuchando, no me importa que se molesten, porque uno está aquí para construir y para edificar. Pero la tremenda bulla con altos equipos de música, con bocinas, con negocios conocidos mejor como barras, pegadas de casas donde hay envejecientes, donde hay personas enfermas, donde hay ciudadanos que llegan de su trabajo, desde donde sea, y lo que quieren es descansar, no. Pero le ponen una música altísima que no los deja ni siquiera dormir. Eso desequilibra los nervios. Eso le va disminuyendo la audición. A cualquier ciudadano que se exponga de manera constante a ciertos decibeles fuera de lo normal, eso le afecta. Y usted ni se imagina en qué manera y en qué medida. El que se acostumbra, a veces sin quererlo, porque usted vive, por ejemplo, en su casa y al lado hay un negocio donde se bebe alcohol y donde se suma que aparte del alcohol que se venda se ponga una música hiperalta, llega un momento en que usted, aunque haya silencio, casi no va a escuchar porque su audición ha sido afectada por el constante bombardeo de una música demasiado alta. Se va quedando sordo, se va quedando sorda. ¿Qué pasa cuando las autoridades no actúan? Cuando, por ejemplo, la policía antirruido no actúa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no se educa en ese sentido? No se sanciona como se debe. Pues se pueden detonar situaciones de violencia entre vecinos con sus agresores auditivos contra quienes producen esta situación que puede derivar en una violencia social. Y eso es así, aunque ustedes estén escuchando y digan, pero yo no sabía eso. Pero sí, hay un caso aquí que me llamó mucho la atención y por eso traje el tema. Cuando yo vi el titular que decía, un anciano de 85 años mata a un hombre de 30 años en Los Alcarrizos, y yo dije, pero un hombre de 85 años, ¿pero qué le hizo este hombre de 30 años a ese señor de ya una tan avanzada edad para que este hombre le quitara la vida? Pues se trata de la situación que le estoy contando. A veces los abusos de personas que viven cercanas a usted, llega un momento, señores, en que la desesperación, la falta de eficacia por parte de las autoridades impulsa a un vecino, a una persona, a situaciones que no se deben. Pero uno debe colocarse en sus pies. Uno debe colocarse, por ejemplo, en la situación de un señor de 85 años que lo que quiere es estar en su casa tranquilo, descansando sus últimos días, durmiendo,
sin que haya una contaminación sónica y un abuso por parte de sus vecinos. Nunca se debe llegar a la violencia. Nunca se debe llegar a lo que se llegó aquí. Escuchen las noticias. Esto sucedió en Los Alcarrizos. Un anciano de 85 años mató de una puñalada este viernes a un hombre de 30 años durante una discusión. ¿Por qué? Por el alto volumen en que el occiso escuchaba música en su vivienda. La víctima fue identificada como Joan de la Rosa, empleado privado, mientras que el homicida es Ricardo de la Cruz, de 85 años de edad. Eso es lamentable. El director de la regional Santo Domingo Este de la policía, coronel Julio César Lorenzo Pulinario, informó que el hecho ocurrió cerca del mediodía en el sector Los Americanos. ¿Por qué hay que llegar ahí, señores? Y es la deficiencia de las mismas autoridades, del mismo sistema de no educar. En países desarrollados, en países ya donde hay cierto nivel, usted después de las 12 de la noche no puede ni siquiera hablar duro al lado de su casa. Y yo se los cuento, porque cuando fuimos a hacer una maestría con un grupo de estudiantes, a nosotros nos chocó la realidad de otra cultura que desconocíamos. Ustedes saben cómo hablan un grupo de mujeres en un apartamento después que pasan hasta las 11 de la noche. Ajá. Eso es terrible. Y se están tomando unos tragos. Eso es terrible. No, hablar, chismear de las cosas. Pues nosotros sentimos... Un coro de mujeres es terrible. Es terrible. Es terrible. Un coro de y si más si son muchas. Mira, Luzón. Hay que ponerle acústica a las paredes. Tienen que ponerle acústica hacia las paredes. Mira, Luzón, Gilbert. Pero son buenas. Oyentes. Claro. Nosotros sentimos que nos están tocando la pared. Boom, 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 boom. Si no bajan el volumen de la voz, ni siquiera teníamos radio prendido, vamos a llamar a la policía. Nosotros después empezamos, y nos dice una dominicana que vivía allá desde hace muchos años, que ya era española, nos dice, no, es que después de esa hora no se puede entorpecer el ruido ambiental, su vecino está descansando. Ay, sí. Si usted habla, no puede hablar en un tono demasiado alto, como solemos hablar los dominicanos. Sí. Pues, y entonces estos abusos que se dan en países en vía de desarrollo, no solamente hablar alto, el abuso de colocarle una barra al lado a una casa donde hay envejecientes, enfermos, que ya por la condición de una avanzada edad necesitan descansar, y penosamente no se hace nada al respecto. Este señor lamentablemente se desesperó, no aguantó, tuvo un mal día, se paró de ahí, sabrá Dios cuántas veces le había dicho al vecino, bájele el volumen a su radio, quizás el vecino, lamentablemente en estos tiempos ya ni siquiera los envejecientes se está respetando, porque hay una pérdida de valores y de respeto hacia nuestros mayores, sobre todo hacia nuestras personas de avanzada edad, y eso hay que rescatarlo, y eso se logra con educación, señores. Es lamentable lo que ha pasado con este caso, pero que sirva de lección. No debió llegarse ahí, porque es un tema de conciencia ciudadana, educación, Adelaida, de educar, de prevenir y de sancionar como se debe. Nosotros no callamos desde que nos dijeron ni una vez, le vamos a llamar porque a la policía. Porque hay un sistema de consecuencias. Porque hay un régimen de consecuencias. Y respetamos las leyes donde se cumplen y se aplican. Porque yo como ciudadana tengo mis derechos, pero también tengo mis deberes. Y debo respetar el derecho de mi vecino, que también quiere descansar, que necesita tener paz, armonía en su hogar, sin que el de al lado abuse, sin que haya consecuencias. Y por eso, por no haber consecuencias, es que se dan casos como estos. Llévatelo, Félix. Cada vez más cerca.